Como trabajadores no estamos exentos de sufrir un accidente y por ende que esto nos lleve a una incapacidad. Pero ¿ustedes sabían que, por ejemplo, si sumamos los días al año que la gente se incapacita, estamos hablando de 2 millones de días? Eso, 2 millones de días, y es una cifra muy impresionante. Pero ¿qué pasa cuando usted está en esta situación y lo mandan del INSS a la caja, de la caja al INSS, no terminaste bien? ¿Qué pasa? ¿Cómo me defiendo yo como trabajador? O incluso, ¿será que estoy incapacitado? Bueno, o que estoy protegido en caso de un accidente. Hoy tenemos al abogado Rodrigo Sandoval, que nos va a ampliar esta información y que nosotros como trabajadores sepamos y estemos claros de nuestros derechos. Muy buenos días, don Rodrigo. Muy buenos días a usted, Verónica, y a toda la gente que nos ve y que siempre le gusta aprender de temas legales. Importantísimo. Empecemos con algo que todos deberíamos de conocer. Nosotros como empleados tenemos un derecho de riesgos del trabajo. Todos los empleados lo tienen, del seguro, perdón. Seguro de riesgos del trabajo. Sí, efectivamente, a nivel del Código de Trabajo existe todo un capítulo que es una ley que se creó que obliga a todo patrono, indistintamente de la obligación, desde una empleada doméstica, desde un peón agrícola, hasta un abogado o un magistrado del gobierno, un diputado, un médico, todo mundo tiene el derecho a ser incluido en una póliza de riesgos del trabajo y todo patrono físico, jurídico, tiene la obligación de pagarle al INSS una póliza de riesgos del trabajo por cada uno de sus trabajadores. Ahora, todos tenemos derecho, pero ¿será que sí estamos, verdad, con ese seguro? ¿Cómo averiguo si mi patrono me está pagando ese seguro? Es interesante porque esas pólizas se pagan de forma anual y el patrono cada mes está en la obligación de comunicar por un sistema electrónico al INSS cuáles son los trabajadores que están mes a mes en la planilla. Eso se averigua muy fácil. En el INSS, usted llama al INSS y pide a la extensión de la oficina de riesgos del trabajo y con su número de cédula, ahí le dicen, mire, Rodrigo Sandoval, no, usted no está asegurado, sí está asegurado. Si yo no estuviera asegurado, al primero que tengo que reclamarle es a mi patrono y decirle, bueno, un momentito, yo llamé y no estoy asegurado, hágame el favor. ¿Por qué? Porque es una obligación que la ley le impone al patrono. Es mi derecho como trabajador. Correcto, y es su derecho. Así sea que a mí me contrataron una semana, se da mucho en las construcciones. Por ejemplo, voy a hacer una remodelación, voy a hacer algo en mi casa. Desde el día 1, ese peón que va a hacer la construcción tiene el derecho a estar registrado en una póliza de riesgos del trabajo. ¿Y qué cubre que esta póliza de riesgos? ¿De qué me protege? Bueno, la póliza de riesgos del trabajo protege muchas cosas. Lo primero es de algún accidente que ocurra en el trabajo. Luego, también me cubre si yo me traslado de mi trabajo a mi casa y de mi casa a mi trabajo. Y también me cubre si a mí me mandan a hacer un mandado. El patrono me mandó a hacer una diligencia. ¿Y qué cubre en sí la póliza? Bueno, cubre todos los gastos médicos, los tratamientos quirúrgicos que se vaya a incurrir y también prótesis, porque hay gente que en accidentes del trabajo o en enfermedades, que ahorita lo podemos hablar, la diferencia, pierden una extremidad, entonces también el INSS debe de facilitar la prótesis, pero también debe de cubrir todos los gastos de traslado de esa persona para recibir el tratamiento y debe cubrir rentas. Rentas es como una indemnización que debe dar el INSS a aquel trabajador que después de tratar de ser rehabilitado queda con algún tipo de incapacidad y eso tiene que ser indemnizado. ¿Qué pasa, por ejemplo, y esto ocurre mucho, me mandan para la caja, no me gusta el trato o algo pasa, yo puedo pedir que me atiendan en el INSS, que me trasladen en ese caso? El problema es que son situaciones totalmente diferentes. Cuando yo ya entro al INSS, cuando yo tengo una enfermedad o un accidente del trabajo, es el patrono que debe comunicar al INSS. El patrono está en la obligación de comunicar. Cuando yo ya entré al INSS, el INSS no me puede pasar a mí a la caja hasta que ya el INSS no dé de alta el asunto. ¿Qué quiere decir dar de alta? Bueno, que ya o me curé, o aunque no me curé, quedé con una incapacidad permanente, que puede ser parcial, total o muy grave, o simplemente lo van a indemnizar y ya no va a seguir en tratamiento. Entonces ya esa persona sale del ámbito del INSS y si siente algún malestar puede ir a la caja. Lo que pasa es que el costarricense no se da cuenta que siempre tiene derecho a apelar. Entonces, cuando yo estoy en el INSS y el médico del INSS me dice, bueno, ya le voy a dar de alta, pero a mí me sigue doliendo el tobillo,
entonces yo me voy. No, yo tengo un plazo de 10 días para apelar eso ante una junta médica que está en el Ministerio de Trabajo, y ellos tienen 15 días para resolver y decir al médico, no, un momentito, este señor todavía hay que seguirlo tratando, devuélvase al INSS para que lo sigan tratando. Una vez que ya he salido yo del INSS y no apelo, la única forma de volver al INSS no es que la caja me devuelva, no, es que el patrono me firme una boleta de reapertura de caso, aunque ya no esté trabajando para ese patrono. Pero si el patrono no me la firma, entonces ya yo tengo que quedarme en la caja, porque al final de cuentas también yo tengo otro seguro, que es el de enfermedad. Entonces ya la caja, al ya no estar en el INSS el asunto, lo maneja como una enfermedad. Vean qué interesante, don Rodrigo. Ya tenemos consultas de nuestro público que invitamos también a que se comunique con nosotros. Ella nos dice que es educadora y que la incapacitaron hace 1 año y 9 meses, pero que le informan que el plazo máximo de incapacidad en el INSS es de 2 años. ¿Qué procede en esta situación? Si ella necesita extender ese plazo, ¿a dónde recurre? El problema es que la ley, creo que si no me equivoco, el artículo 237 del Código de Trabajo establece que hay un tope máximo de 2 años. Sí, sin embargo, en esos 2 años, ¿qué debe pasar? Bueno, el INSS debe entregar un informe en donde se determine si la persona a ese momento tiene la capacidad de volver o no al trabajo. Si esa persona tiene una incapacidad ya permanente, el límite es 67%. El 67% ya me determina que yo definitivamente no voy a volver a trabajar nunca en mi vida. Eso lo determina una junta médica. Entonces, eso lo debe determinar el INSS. Excepcionalmente, el INSS puede seguir por vía reglamento incapacitando a esa persona. Pero ahí lo que pasa es que ya se pasa el asunto a la Junta de Pensiones para determinar un tema ya de una pensión por invalidez, porque ya es una persona, eso es lo que determina la ley. Se pasa el caso a la Junta de Pensiones para determinar si existe un proceso de invalidez y se le paga a ella la indemnización, que es una renta, que dependiendo del tipo de lesión, es una renta que se le paga mensual durante 5 años. O si es una lesión muy grave, podría ser vitalicia. Pero eso es lo que ocurre. Ya al pasar los 2 años, el INSS debe de tomar una decisión final, porque no puede quedarse de por vida una persona incapacitada por un asunto de riesgos del trabajo. Don Rodrigo, ¿qué pasa con esas diferencias económicas o asumimos que hay diferencias económicas entre las incapacidades del INSS y de la Caja? ¿Existe una diferencia o es el mismo monto? En principio no, es el mismo monto, no hay diferencias, porque tanto la ley de riesgos del trabajo como el reglamento de incapacidades de la Caja establece que se paga un 60%, que es como un subsidio, en realidad no es un salario, no es el patrono el que lo debe pagar, ya sea la Caja o el INSS, es un 60% del último salario reportado, ¿verdad? Entonces, eso es importante porque tal vez mi último salario reportado no fue tan bueno como otros, pero de ahí se toma el parámetro y entonces viene a ser similar en ese sentido. En el caso de que sea necesaria una rehabilitación, ¿cuál es la institución que se encarga de rehabilitar a los pacientes, al trabajador? Bueno, efectivamente es el INSS. El INSS tiene todo un hospital que le llaman el Hospital del Trauma, en donde tiene toda una gama de profesionales para someter a un trabajador a toda su rehabilitación. Y es que aquí es importante porque dentro de lo que establece la ley, el INSS está en la obligación de rehabilitar al trabajador. Obviamente tenemos ese plazo de 2 años, que al llegar el plazo de 2 años, el INSS tiene que tomar una decisión. Bueno, ¿se pudo rehabilitar o no? Bueno, entonces hay que pensionarlo y hay que seguir tratándolo médicamente. Pero es el INSS, bajo ese seguro, que está en la obligación de rehabilitarlo. Inclusive la ley establece que si no tiene los instrumentos en el país, podría el paciente tener el derecho de viajar fuera del país a buscar ese tratamiento de rehabilitación donde realmente lo exista a costas de ese pago de ese seguro. Tenemos otra consulta y es el caso de don Douglas. Él nos escribe y nos dice que él tuvo un accidente laboral hace 1 mes y medio. Esa fue la atención que le brindó el INSS, pero que literalmente después de ese mes y medio lo tiraron a la calle porque existe la duda de que si fue o no un accidente laboral. Él todavía no está bien y de hecho nos dice que en este momento está haciendo fila en el EVAIS, que procede en un caso como este. Ok, cuando el INSS te ha cerrado las puertas y te dice, bueno,
Nosotros, mediante el proceso de investigación, determinamos que no es un accidente del trabajo, por ejemplo, que es un criterio del INSS, aunque yo como usuario diga, sí fue un accidente de trabajo, pero ese criterio, yo lo que tengo que hacer es presentar una demanda laboral. Existe un proceso que se llama proceso de riesgos del trabajo, en donde le pido al juez que mediante valoraciones médicas se determine la lesión y mediante el ofrecimiento de testigos que yo tengo que poner en mi demanda, voy a demostrar que efectivamente es un accidente del trabajo y puedo pedir como medida cautelar ante el juzgado de trabajo o el juzgado de seguridad social que tiene un asiento aquí en San José Centro, una medida cautelar que se le ordene al INSS que mientras se resuelva el fondo del asunto me atiendan, me den la atención médica, me den los tratamientos y me den la rehabilitación, pero eso ya sí debe hacerlo con un abogado, inclusive el Poder Judicial le puede dar un defensor público. Don Rodrigo, usted mencionaba algo y es justamente el caso que le voy a presentar a continuación. Es una esposa, ella está preocupada porque dice que a su esposo le dieron de alta en el INSS, pero él sigue malito, le sigue doliendo y lo que le dijeron es, no, ya nosotros llegamos hasta acá, ahora tiene que ir a la caja, váyase para allá. ¿Qué hace? Y ellos están preocupados porque dice, me sigue doliendo, no estoy bien. Bueno, efectivamente es que son momentos, si al momento en que él le dieron el alta, que así le llaman médicamente el alta, que ya el INSS dijo, bueno, ya aquí médicamente nosotros no hasta aquí llegamos. Entonces la persona tiene dos opciones, una, apelar, que en apariencia no lo hizo, porque la gente desconoce, podía haber apelado. ¿Cuántos días tiene él? Tiene 10 días hábiles. Es importante. Claro, eso. Y la Junta de Incapacidades del Ministerio de Trabajo tiene 15 días para resolver esa apelación. Y eso es importante porque no nos quedamos solo con el criterio del médico, sino que también hay una Junta Superior que podría revisar, que no es del INSS, sino que es del Ministerio de Trabajo, que podría revisar si efectivamente lo que ese médico está resolviendo o no. Pero si ya yo salí y efectivamente estoy en mi casa y me duele todo y yo voy a la caja, entonces tengo que volver donde el patrono para que el patrono me firme una boleta de reapertura. Si el patrono no me quiere firmar la boleta de reapertura, si en el INSS no me quieren atender, tengo que ir al juzgado de Seguridad Social o el juzgado de Trabajo. Seguridad Social es solo aquí en San José, pero en las demás provincias es el juzgado de trabajo donde yo tengo mi residencia y presento una demanda de riesgos del trabajo. Demando al patrono, demando al INSS y pido la medida cautelar para que me atiendan. Eso es una salida y la ley la establece. Para reforzar esta materia, porque es algo muy común que usted ve al trabajador con incapacidad que dice, no vaya para el INSS, no vaya para la caja, no vaya para el INSS, y anda la seca y la meca y se estira y encoge y esto es muy desgastante y más si tengo un problema de salud. ¿Qué puede hacer el trabajador en estos casos? El problema es que el médico de la caja, cuando huele accidente del trabajo o enfermedad del trabajo, la ley le dice, bueno, le da la atención principal, digamos, lo cura, hace, digamos, la atención primaria e inmediatamente tiene que remitirlo al dispensario del INSS más cercano. Ese es un tema que el médico de la caja está obligado por ley. Entonces el INSS está obligado por ley a recibir esa persona. Y si me tienen en ese estira y encoge, de ahí será un juez de la República el que tiene que determinar quién es la persona que debe darme a mí el tratamiento. Tal vez para cerrar e informarle así muy rápidamente, la enfermedad del trabajo es aquella alteración en mi salud que se me produce como consecuencia de mi trabajo. No quiere decir, yo no puedo decir que yo soy hipertenso porque en mi trabajo hay mucho estrés. No, eso no es, soy hipertenso porque no como bien. Estilo de vida. Estilo de vida. Pero sí, digamos, por ejemplo, las secretarias, el síndrome del túnel carpal, una persona que de una u otra forma, yo he visto casos de gente que trabaja en el campo y se han expuesto muchos años a agroquímicos y desarrollan alergias. Esos son las enfermedades del trabajo, porque la gente a veces también confunde. Entonces cae en una desesperación, es que no me atienden aquí, no me atienden allá. Entonces ahí se da como ese conflicto. Muy bien, tenemos un caso, nos habla una esposa preocupada también que dice que a su marido fue atropellado por un carro de la empresa en el que labora. Le dieron 15 días de incapacidad, pero que el señor quedó lento, con dolor y como si fuera poco, para sumarle a esto, lo despiden a raíz de que ya no está desempeñando bien su trabajo por las secuelas del accidente sufrido por un carro de la empresa.
Claro, inclusive dentro de lo que la ley obliga al INSS, vea qué interesante, un señor que, no hablemos de la parte médica, hablemos de lo que pasó, ya el señor no queda con las mismas facultades y consecuencia de eso es despedido. El INSS tiene una obligación de llamar al patrón y decirle, bueno, este señor va a quedar con estas secuelas, entonces hay que reubicarlo. Entonces ese derecho de reubicación tiene el trabajador. Si el patrono y el INSS no tomaron esa decisión, igual yo puedo presentar una demanda laboral por un despido discriminatorio, porque se me está despidiendo de forma discriminatoria en razón de una situación de salud que fue causada producto de un accidente del trabajo. Entonces, imagínense que el juez podrá inclusive ordenar como medida cautelar reinstalar a esa persona en la empresa y ordenar inclusive una reubicación tomando en consideración los aspectos médicos que tenga ese paciente, pero eso debe hacerlo ya en el juzgado de trabajo. ¿Por qué? Porque ya a él lo despidieron. Recordando que todo trabajador tiene siempre un año de tiempo para presentar ese tipo de demandas. ¿Un año? Un año, porque eso, si no los prescribe. plazos son importantes, Claro. que lo tengan presente. Tenemos otro caso, nos dice un trabajador que a él se le desarrolla una hernia en la espalda por el esfuerzo físico que conlleva su trabajo, pero que en el INSS le dicen que eso no es un accidente laboral y que por ende no lo van a atender. ¿Qué procede? Bueno, efectivamente, el INSS tiene también una junta calificadora. Las hernias de este tipo, dependiendo de la situación, por eso a la hora de plantear el aviso de accidente, vamos a ver, eso ocurre así, yo tengo el problema o el accidente, el patrono me firma la boleta y explica qué es lo que yo tengo, y yo tengo que ir al INSS y ofrecer toda la prueba. Ahí a veces el trabajador comete el error, el trabajador no lleva testigos, no lleva fotos, no lleva nada de lo que realmente él hacía, como para hacer un nexo entre su trabajo y la lesión que él tiene. Entonces el INSS simplemente dice, bueno, una hernia tiene muchas causas, no necesariamente un tema laboral. Yo creo que ahí fue un problema del mismo trabajador a la hora de presentar el aviso. Sin embargo, él puede igualmente, tiene ese plazo de los 10 días, apelar para que la Junta del Ministerio de Trabajo lo valore. Si eso ya pasó, entonces puede contratar un abogado o ir a la defensa pública y presentar una demanda de riesgos del trabajo en contra del INSS por la no atención médica y pedir como medida cautelar que se le ordene al INSS que me atiendan de forma inmediata para solventar mi problema de salud. Reforcemos el capítulo de indemnizaciones, don Rodrigo, porque usted decía, si la persona queda con secuelas y no puede desarrollar ya su actividad, tiene que ser indemnizado. Pero ¿cómo se desarrolla esto? O sea, ¿qué hace el trabajador? ¿Quién lo indemniza? Esas características, esos detalles. Bueno, dentro de las indemnizaciones que recibe el trabajador está, digamos, la incapacidad, que eso es que eso es normal. Que la más amplia, digamos, la más conocida. El 60%. Después, cuando ya ha venido la resolución del caso, dice, bueno, usted definitivamente esa mano la perdió. Entonces, esa mano equivale al 50% de su cuerpo, un ejemplo. Entonces, ese 50%, entonces, ahí ellos hacen un preponderado de mi salario antes del accidente, ¿verdad? Y dan un salario promedio, entonces lo multiplican por el 50%. Eso es lo que yo voy a recibir por quinquenio. Por quinquenio es por 5 años. O sea, es el 50% de mi salario mensual por 5 años. Ellos hacen una operación matemática y eso me lo van dando por mes. Eso es una renta. La palabra lo dice renta. Yo puedo pedirle al juez de trabajo, mediante otro proceso, que me conmute esa renta y me la giren de un solo tiro. Pero digamos, a grosso modo, es el INSS. Y eso no tiene nada que ver con la incapacidad que ya me pagaron, y ese es el derecho de indemnización. Esa indemnización puede ir desde un 15% de mi salario hasta el 100%, porque si yo tuve una incapacidad totalmente grave, por ejemplo, una persona que tuvo un accidente, que quedó totalmente postrado en su casa, está en la obligación el INSS de pagar el 100% del salario, ahí sí, de forma vitalicia. ¿Cuándo es de forma vitalicia? Cuando la incapacidad es totalmente grave, mayor del 67%, cuando es una persona que ha quedado totalmente incapaz para realizar cualquier actividad en la vida. Muy bien.
Don Rodrigo, muchísimas gracias. Le adelanto que vamos a tener que invitarlo de nuevo porque la cantidad de preguntas que nos ingresaron vía WhatsApp son muchísimas y no queremos que nuestros televidentes queden con esas dudas. Así que vamos a hacer una nueva invitación para que usted pueda abordarlas como corresponde. Muchísimas gracias por su tiempo. Mucho Muy gusto. amable. Gracias, don Rodrigo. Pati.